Hola y bienvenidos a Selectrónica Arduino V. Hoy vamos a ver el quinto vídeo de la serie Funciones. Es el quinto y último vídeo porque el tema de la función ha sido un poco extenso y lo he querido dividir en 5 vídeos. Y ya después de este vídeo continuaremos con Arduino. Bien, en el primer vídeo recuerdo que vimos una función, cómo hacer una función que nos decía si un número era primo o no. En el segundo vídeo vimos cómo utilizar esa función para obtener los números primos entre el 1 y un número dado, que nuestro ejemplo fue el 1024. En el tercer vídeo estuvimos viendo algunas cosillas más sobre funciones y conocimos los tipos enteros, como era el int, el long y el byte, por ejemplo. Y luego en el cuarto vídeo lo que vimos fueron los arrays, que vimos que eran unas variables que podían contener más de un símbolo, más de un valor. Y todo ello era necesario para poder realizar este vídeo, que es el vídeo final, el vídeo principal, ¿no? Así que vamos a empezar mejorando aquella función primo. Para ello creamos un array con los primos entre el 1 y el 1024. En lugar de escribirlo uno detrás de otro, pues ejecutamos el programa que hicimos en el segundo vídeo de funciones y del resultado lo copiamos. Y luego aquí escribimos en nuestro IDE int p, abro corchete, cierro corchete, igual, abro llave y le doy a control V para pegar lo que hemos copiado en el otro lado, en el otro vídeo. Y finalmente cerramos la llave y el punto y coma. Al hacer esto, hemos definido un array enumerando sus elementos entre llaves y separados por coma. Es muy importante que no haya coma después del 1021, es decir, después del último valor. También es importante el punto y coma después de las llaves de cierre, porque se trata de una instrucción. Al definir, bueno, no es que se trate de una instrucción, se trata de una variable. Al definir el array por enumeración, si el número de elementos es alto, podemos perder la cuenta de cuántos elementos contiene. Esto es vamos a hacer un inciso. Para calcular el número de elementos que contiene un array, se puede utilizar la función o la instrucción sizeOf. Y la podemos utilizar asignándola a una variable, por ejemplo, de esta forma. Es decir, creamos una variable int, la llamamos size, le damos a igual para asignarle y le asignamos una división. SizeOf p, que en este caso es el nombre de la matriz o del array, dividido de sizeOf int, porque lleva números enteros. Y el resultado nos va a dar el número de elementos que tiene nuestro array. En este caso serán 172 elementos. Y esta es la forma de saber cuántos elementos tiene nuestro array. Continuamos. Tenemos la función primo, a la que le pasamos como parámetro un número entero x a comprobar. Dentro de la función tenemos una variable local llamada index, inicializada con 0, que está aquí. Luego tenemos un bucle while que nos dice que mientras que el valor del array que se encuentra en la posición indicada por la variable index sea menor que el número x que se está comprobando, se divide el número x a comprobar entre el número guardado en la posición que indica el index del array, más 1. O sea, si el número está en la posición 2, pues es la posición 3. Si la división esta da como resto, ojo, no como resultado, como resto un valor 0, entonces la función va a devolver un false. Eso significa que es un número compuesto y por tanto no es un número primo. Pero, y resulta que se hace la división y no da nunca de resto 0 y se vuelve a repetir y va subiendo el número de posición del array, es decir, va comprobando todos los números primos que hay dentro de P. Y ninguno da como resto 0, entonces pasa directamente a devolver true y eso sí que significa que se trata de un número primo. La función divisores. Esta función va a recorrer los elementos del array en tanto y cuanto sean menores que el número que estamos comprobando. Es decir, está buscando los posibles divisores. Si encontramos divisores primos, los guardamos en un array que hemos llamado div y al que le hemos asignado un máximo de 32 divisores. Por eso hemos declarado la matriz o array de 32 posiciones de tipo entero. Hemos hecho int div, es el nombre que le hemos dado, abrimos corchete 32, dentro cerramos corchete, punto y coma. Es decir, hay 32 posiciones que aún no están siendo utilizadas, por eso que no lo hemos declarado de forma enumerada. Luego creamos la función divisores, a la que se le va a pasar un parámetro de tipo entero, que es el número al que se va a evaluar. Int divisores, abre paréntesis, int x, cierra paréntesis. Y después de ese paréntesis no va a haber punto y coma porque estamos creando un bloque de código que pertenece a la función. Dentro de la función divisores tenemos dos variables, la index y la post. Ambas están inicializadas con un 0. Luego tenemos el bucle while que nos viene a decir algo así que mientras que el número guardado en la posición index del array P sea menor que el número que estamos comprobando, se ejecute el siguiente bloque de código. En el bloque de código, en dicho bloque de código contiene una variable k a la que le hemos asignado el número contenido en la posición index más 1. Si dividimos el número a comprobar x entre el número contenido en esta variable k y nos da de resto 0, guardaremos el número que está en la variable x, el número que estamos comprobando, en el array
div lo vamos a guardar en la posición determinada por el valor de la variable post más 1 y volveremos a empezar hasta que se salga del bucle while. Para entonces tendremos una serie de valores guardados en div, en el array div, que serán los valores que nos devuelva la función. Es importante entender que tanto en la función primo como divisores ambas recorren los valores hasta que se sobrepasa el valor o el número a probar. Si el valor o el número a probar es mayor que el máximo de los que contiene el array, entonces dará resultados extraños. Vamos con la función getLine. Aunque ya vimos cómo usar una función parseInt incluida en Arduino para recoger un valor del puerto serie, tiene el inconveniente de que si no recibe una entrada salta al cabo de un tiempo muy cortito y devuelve 0. Por lo que tendremos que controlar el valor devuelto para que no se esté repitiendo continuamente. Por eso vamos a escribir una función de uso general que nos va a permitir recoger una cadena de texto de la puerta serie sin que se salga hasta que reciba el string completo y pulsemos un intro. Definimos para ello la función getLine de tipo string porque queremos que nos devuelva un texto. Creamos la variable s, que inicialmente estará vacía, y la condición del if es comprobar si en la puerta serie hay algo disponible para leer. En caso afirmativo se ejecutará el código de if y en caso negativo seguirá comprobando si llega algo por el puerto serie. Cuando se cumple la condición, es decir, que hay algo en el puerto serie para leer, la variable tipo char que tiene asignado la instrucción de leer el puerto serie guarda dentro de sí el primer carácter que llega por el puerto serie a Arduino. Con el while, mientras que no se guarde en la variable c el carácter intro o salto de línea, que es barra invertida n, se estará ejecutando en bucle el código que hay dentro de while. Este código, lo primero es leer el contenido de la variable s, que puede ser vacío o nada, o puede contener una palabra o frase o un número, etc. Luego a esto se le concatena el nuevo carácter leído y guardado en la variable c, y luego se guardará todo junto con el carácter concatenado de nuevo en la variable s. Se esperará 25 milisegundos para evitar errores de lectura y escritura, y de nuevo se le asigna a la variable c la instrucción de leer el puerto serie, borrando el carácter que se ha concatenado y comenzando de nuevo. Y así, carácter a carácter, se formará una cadena dentro de la variable s que dejará de crecer cuando se lea el carácter intro o salto de línea que ya hemos dicho, en cuyo caso se sale del bucle while y la función devuelve la cadena que tenga incluida en la variable s hasta ese momento. En este caso, dicha cadena será el número a comprobar. Bueno, pues ya podemos meter mano al programa principal. Ya tenemos las tres funciones necesarias con las que ya podemos escribir nuestro programa principal en el loop que llame a las funciones que hemos definido a lo largo de esta sección para determinar si un número que le pasamos por la puerta serie es primo o no. Y en caso negativo que nos muestre cuáles son los divisores primos encontrados. Bueno, pues nuestro programa va de la siguiente forma. Primero declararemos el array P que contendrá todos los números primos que hemos calculado, es decir, que este programa solo vale hasta el 1024. Luego tenemos declararemos el array div con 32 posiciones vacías de momento que se llenará cuando hagan falta, y luego pasamos al void setup, donde solamente vamos a poner el serial begin a 9600 para poder ver los resultados en el monitor serie. Tendremos en el void loop el programa principal y las tres funciones después del void loop. Cerrando el void loop tenemos las tres funciones. Aquí vemos el getLine, la función primo y la función divisores, que la hemos escrito justo después del void loop. Las funciones pueden ir una detrás de otra, pero en el orden que se quiera, ¿vale? De momento aquí. Y nos vamos a quedar en lo que nos interesa, en el void loop. El void loop empieza con un if y lo primero que va a hacer es comprobar si hay algo disponible para leer en el puerto serie. En caso afirmativo, lo que hace es que tiene una variable tipo string s a la que le ha asignado la función getLine para obtener así que va a devolver, digamos, la cadena completa que vamos a comprobar, en este caso el número completo. Y luego tenemos una variable i a la que se le ha asignado lo contenido en s para que se convierta en un número, en un entero, ya que si queremos comparar el número, pues este tiene que ser un valor numérico. Una vez convertido el valor de string en i tipo entero, vamos a pasar al if, cuya condición es llamar la función primo. Es decir, si llama la función primo y le asigna como parámetro el número nuevo que tenemos ya convertido a entero, primo nos puede devolver un true o un false. Si nos devuelve un true, nos va a imprimir en el monitor serie el número que está dentro de i. Además lo va a convertir a string para que a la hora de imprimirlo, para que se pueda concatenar seguido de la frase es primo. Si primo devuelve el false, entonces nos venimos aquí a else y va a imprimir. Lo primero que hace es imprimir el número que está contenido en la variable i, en tipo string también, concatenándolo con la frase no es primo. Y luego va a escribir en el monitor serie con salto de línea
sus divisores son, y hará un salto de línea, entonces va a leer la variable j que contiene la función divisores para el valor i. Ocurre que luego viene un for y mientras que el valor de n sea menor que el valor que haya en j, va a estar imprimiendo números del array div separados por coma que van a ser los divisores. Y al final pues pondrá un serial print ln para dejar un hueco en esto cuando termine el bucle for. Y hasta aquí es el programa. Este sería el programa completo y quedaría a la espera de que le tenemos otro número. Como podéis ver, bueno, pues esto es lo que va a hacer. Vamos a verlo de forma práctica. Para ello tengo ya aquí preparado el programa y lo vamos a subir a Arduino. Una vez subido a Arduino, abrimos el monitor serie, está subiendo, bien, lo ha subido. Abrimos el monitor serie y podemos meter el número que queramos. Si metemos, por ejemplo, el 2, que es un número primo, nos dice que es primo y queda esperando para meter otro primo. Si metemos, por ejemplo, el 25, nos dirá que 25 no es primo, sus divisores son 5. Vamos a meter, por ejemplo, el 1024, que es el máximo que podemos meter, y nos dice que no es primo y sus divisores son el 2. Va dividiendo de 2. Pero el 1023, por ejemplo, a lo mejor nos va a dar algún divisor más de la cuenta. Efectivamente, ¿veis? Nos dice que no es primo y sus divisores son el 3, el 11 y el 31. Son sus divisores primos, tienen muchos más divisores, pero los primos son estos. Bueno, pues hasta aquí ha llegado esta sección, que ha sido un poco más extensa de lo normal, pero es que es de vital importancia para aprender bien a programar. Ya hemos visto un programa completo de cierta complejidad. Hemos visto cómo crear funciones de varios tipos y cómo utilizarlas en el programa principal. También hemos visto la estructura general de los programas de Arduino, donde vemos que están las variables y los arrays, luego están la función seta, la función loop, que sabemos que es el programa principal, y después donde hemos alojado el resto de las funciones. También hemos visto un nuevo tipo de variable que es los arrays y que puede guardar varios valores, que se utiliza mucho en programación. Merece la pena dedicarle el tiempo necesario a esta sección para entender bien lo que en ella se habla y con ello está mejor preparado para seguir con el curso de Arduino desde cero pelotero. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle al like, suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo vídeo.